Ahab, tener you must have mucho valor y fe a lot of courage and para faith presentarse to present delante de una persona in front of a que person te quiere matar. that wants to kill you. Recuerde esto, Remember this. Elías en ese momento Elijah at that moment era el hombre más buscado. was the most wanted man. Recuerde esto, Remember se lo dije en this. la mañana. I said it in the morning. Acab Ahab pensaba que Baal thought that Baal se había enojado por lo que había hecho Elías. was angry because what Elijah did. Entonces, para Acab So for Ahab, agradarle a Baal, please Baal, lo que tenía que hacer era matar a Elías. what he had to do was that he had to Ahora, kill recuerde Elijah. lo que leímos Now remember what we read en el libro de Reyes 18, 17 y 19. in the book of Kings 18:19. Que cuando Elías se presenta, That when Elijah presents Le dice a himself, Acab, he says to Ahab, manda a buscar a todo Israel. call all Israel. Lo que está diciendo, What he's saying, lo que va a ocurrir, what's going to happen? yo quiero que hayan testigos. I want there to be Y witnesses. trae a todos tus profetas, And bring all of your los prophets, profetas de Baal the prophets of Baal y los profetas de Acera. and the prophets of Azerah. Tráelos. Bring them. Entonces, tiene que haber habido mucha fe So there must have been y a lot of faith valentía and courage de parte de Elías from Elijah para estar frente a todo ese grupo de personas. to stand up in front of all the group of people. Ahora fíjese lo que hace Elías. Now notice what Elijah did. Elías presenta un desafío. Elijah presents a challenge. Le hace un reto a los profetas de Baal. He dares the prophets of Baal. Ahora, por alguna razón, Now for some reason, solo divina, just a divine reason, Acab Ahab acepta este desafío. accepts this challenge. Acab acepta esta situación. Ahab accepts this Quiero que situation. recuerde. I want you to remember. Acab lo quería matar. Ahab wanted to kill him. Quiere decir que ahí también intervino Dios. It means that God also intervened Como there para que Acab for Ahab aceptara el to desafío. accept the challenge. Me recuerdo yo I remember cuando Moisés se presentó delante de Faraón. when Moses presented in front of Pharaoh. Dios estaba en el asunto. God was in the middle of Entonces, that. este desafío va a ser en el Monte Carmelo. So this challenge will be held in Mount Carmel. Y era en ese momento. And in that moment, Escuche esto. listen to this. La señal This sign era crucial. was crucial. ¿Y cuál debía ser la señal? And what should be the sign? Sequía durante 3 años. A drought for 3 La señal years. tenía que ser lluvia. The sign has to be a No rain. podía ser ninguna otra que no fuera lluvia. It couldn't be any other that wasn't Entonces rain. todo el pueblo está en el Monte Carmelo. So all the people are in the Mount Carmel. Los profetas. The prophets. Entonces Elías So Elijah quería que su pueblo Israel wanted his people, fuera Israel, testigo were de witnesses que Jehová es Dios that the Lord is y que God Baal es un mentiroso. and the Baal is a liar. Escuche esto. Listen to this. Los profetas de Acera The prophets of Zerah comían y se alimentaban de la mesa de Jezabel. ate and were fed from Jezebel's table. Esto quiere decir This means que eran funcionarios religiosos, that they work in a religious way. pagados o auspiciados They were paid or sponsored por Jezabel y Acab. by Jezebel and Ahab. O sea, no eran voluntarios. It means that they were not Era gente volunteers. que recibía dinero. They were paid for that. Entonces, ellos estaban promoviendo la idolatría. So they were promoting idolatry. Y esto era un mal peor. And that was worst. Ahora, fíjese esto. Now notice this. A mí me llama la atención It calls my que attention no eran 2 o 3, that it wasn't 2 or 3 people, sino que era un número grande de profetas. but it was a large number of prophets. Alrededor de 850. Around 850 prophets. O sea, existían muchos más profetas falsos It means that there were more false que los prophets profetas de Dios. than the prophets of God. Hoy en día andan un montón de profecías. Nowadays there are a bunch of prophecies Gente around. prediciendo futuro. People predicting the future. Gente diciendo cosas. People saying things. Y que muchas de ellas son mentiras. And that many of them are lies. Escuche, Listen to this. los profetas de Jehová Dios, The prophets of the Lord, aquellos que estaban apartados para el servicio de Dios, those who were separated for the service of God, eran alrededor de 100. were around 100. Elías. And Elijah. Y estos otros profetas eran 850. And these other prophets were Recuerde que 850. dentro de todos esos profetas, los 100,
Remember that among all of those 100 prophets, no todos profetizaban como Elías. not all of them prophesied as Elijah did. No todos podían ver el futuro. Not all of them were able to see the Si future. lo pusiéramos de esta manera, If we put it like this, algunos de ellos eran pastores, some of them were pastors, predicadores, they were preachers, evangelistas, they were evangelists, salmistas, they were psalmists, etc. etc. O sea, estaban sirviendo en la obra de Dios. It means that they were serving in the work Estaban of God. trabajando en la obra de Dios. They were working in the work of God. Pero los profetas de Baal But the prophets of Baal, con los de Acera with the Asherahs, sumaban 850. sum up 850 prophets. Entonces quiere decir esto, So this means que la sana doctrina that the right teaching se había perdido. was lost. Por eso que hoy día That is why hay today tanto pensamiento liviano. there are so many light Hay thoughts. tanta manipulación de la escritura. There is so much manipulation of the La scripture. palabra es clara. The word is Hoy clear. día ha entrado al mundo cristiano Today into the Christian world has lo que se entered llama el pensamiento simple. what is called the simple thought. Entonces usted puede pecar So you may sin porque ya por gracia fue salvo. because of grace you Y were ya fue healed perdonado. and you were forgiven. Así que peque lo que quiere. So you can sin as much Ya as you want. Cristo murió. Christ already Pero died. eso no dice la palabra. But that is not what the word Dice says. que Él murió. It says that he died. Dice que tenemos que recibirlo. It says that we have to Pero receive dice him. que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. But it says that we have to change our mentality. Arrepentimiento es la palabra metanoia, Repentance means metanoia. que es cambiar la manera de pensar That means change the way we para think cambiar la manera de vivir. so that we can change the way we live. Hay lugares There are places donde solo se congregan el día domingo where they only gather on Sundays para no molestar a la gente. because they don't want to bother people. En otros In lugares, some other places, despierten. wake up. En otros In lugares, some other no places, se ora en lengua they don't pray in porque tongues se puede asustar a alguien. because someone may get Entonces se afraid. limita el movimiento del Espíritu So Santo. they limit the movement of the Holy Entonces, Spirit. lo mismo que ocurrió en aquel tiempo So the same thing that happened in that está time, ocurriendo hoy día. it's happening nowadays. Hay falsos pensamientos, There are false thoughts, doctrina y enseñanza. false teachings. Hoy día se cree más Nowadays you en believe la more consejería psicológica in psychologists que en la liberación. that are in deliverance. Usted no puede aconsejar demonios. You cannot advise Los demons. demonios hay que sacarlos de la gente. Demons must be cast out Cuando la from gente people. está entenebrecida, When people are in darkness, por más que usted le aconseje, you may give la as much persona no va a advice. entender. People won't lo understand que hay que it. hacer es liberarlo. What you have to do is that you have ¿Alguien to me dice deliver them. amén? Someone say amen. Entonces pareciera ser So it seems to be que en aquel tiempo, that in those times, en Israel, in Israel, estamos hablando de Israel, we're talking about Israel. el cristianismo Christianity era un movimiento de minorías. was a movement of minority. Pareciera ser que lo mismo está ocurriendo hoy día. It seems to be that the same thing is happening nowadays. Entonces escuche, So listen to this. Dios comunica e inspira God communicates and una estrategia inspires para Elías. and a strategy for Elijah. Parece ser que es el único que recibe esta estrategia. It seems to be that he's the only one who received this strategy. O Dios le puede comunicar a él. God can communicate that to him. Recuerde algo. Remember something? Yo le dije en la mañana I said in the morning que to para you que Dios te dé una estrategia, that for God to give you a tienes que strategy, pasar tiempo con Dios. you have to spend time with God. Tienes que estar en la cueva. You must be in the cave. No, Dios no te va a hablar en la calle God is not going to speak to you in the o streets por aquí o por allá. or there. Hay que pasar tiempo con él. You must spend time with him. Entonces, Elías So Elijah había recibido esta inspiración de parte de Dios. had received this inspiration from God. Escuche esto. Listen to this. Tenemos los dioses o la diosa de Acera, We have the goddess of Azera, que también puede llamarse o se le conoce o se traduce como las profetas de los arboledes. that can also be known as the false prophets. Entonces había un problema So there was a problem en aquel tiempo. in those times. Para que entremos aquí, For us to enter here, el altar de Dios the altar of God había sido destruido. has been destroyed. Se prohibía levantar árboles. It was forbidden to rise up Libro de trees. Deuteronomio Book of Deuteronomy 16:21. 16:21. Alrededor del altar. Around the altar. Porque podía traerse esto, Because that could be brought. que la gente adorara a los árboles That people can worship the y trees. no al Dios que estaba en el altar. And not to the God that was in the altar. Entonces, cuando se destruye el altar, So when the altar is destroyed, o está este altar, ¿no es cierto?, de Acera, or this altar of Azera is there, los profetas de Acera the prophets of Azera se ponían alrededor del altar. stood up around the altar.
eran troncos como sin ramas. There were towns without branches. Eran, ¿cómo se llama? Rituales These were rites que se hacían en ese lugar. that were made in that place. Entonces la gente So people no podía ver a Dios couldn't see o God sentir de Dios, or feel God. sino que las personas But people veían a estas profetas saw these y prophets se le entregaba adoración a ellas. and they worshiped this prophet. Esto también lo vemos en la Escritura, We can also see this in the scripture. en la religión de los druidas, Religion of Druids, que eran los troncos y árboles. that were the trunks and Entonces trees. entramos aquí. So we enter here. Primera de Reyes 18, 20, 21. First of Kings 18, 20, 21. Dice la Biblia. The Bible says, Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas del monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Fíjese aquí. notice here, Acab acepta el desafío. Acab accepts the Llega el challenge. pueblo. The people come. Y Elías And Eliah, primero se dirige al pueblo. first he speaks to the Por people. eso es que este juicio, That is why this lo que judgment, está ocurriendo ahora, what is happening now, primeramente es para la iglesia. first it's for the church. Es la iglesia que tiene que volverse It's a church that has to de sus return liviandades. from their lioness. Y Elías le dice: And Eliah ¿hasta says, cuándo tendréis dos dioses? how long will you waver ¿Hasta between two cuándo tendréis dos opinions? pensamientos? How long you will be wavering two Si Jehová es thoughts? Dios, If Jehovah is seguidle a él. God, follow him. Y si no, váyanse detrás de Baal. But if not, go behind Baal. Entonces Elías está soltando el desafío. So Eliah is sending this challenge. Está llamando la atención del pueblo. He's calling the attention of the people. Elías Eliah reprende al pueblo rebukes the por people su idolatría, because of their por sus idolatry, pensamientos simples. because of their simple thoughts. Ellos pretendían They pretended servir a Dios serve God y Baal. and Baal. Ellos pretendían They pretended venir a la iglesia, come to church, dar 3 brincos, jump 3 llorar un times, poquito, cry a little bit, cantar 2 coritos sing 2 chorus, y volver al pecado. and return to sin. Ellos querían estar en 2 lugares. They wanted to be in 2 places. Entonces Elías So Eliah le dice: says to them, no pueden tener un pie allá you cannot have a foot y otro there pie acá. and another foot there. Ustedes tienen que decidirse. You have to decide. Jesús mismo Jesus nos himself enseña en el Evangelio de Mateo teaches us in the Gospel of Matthew 6:24. 6:24. Anótelo. Write it down. Mateo 6:24. Matthew Jesús 6:24. dijo, Jesus said, no se puede servir a 2 señores. you cannot serve 2 lords. Es lo mismo que un hombre It is the same as a man. no puede amar a 2 mujeres, You cannot love 2 o women, una mujer amar a dos hombres. or a woman cannot love 2 men. Es lo mismo It is the en lo same espiritual. in the spiritual Si world. usted en lo natural tuviese eso, If in the natural you were going va a through that tratar mejor situation, a una you're going to treat better one, y a la otra más mal. and the other one you will treat it O va a bad. tratar mejor a uno Or you're going to treat one y al better otro no tan bien. and the other one not so well. Entonces, So, recuerde esto. remember this. La iglesia The church es la novia. is the bride. La novia. The bride. La novia The bride de Jesús. of Jesus. No se puede tener 2 novios. You cannot have 2 grooms. Porque si no, usted amará más a uno Because other way you will love y de more alguna the manera other. desecha al otro. And somehow you will rebuke the other. Entonces nuestra fidelidad So our faithfulness debe ser absoluta para Dios. must be absolute to God. Escuche esto. Listen to this. Dios es un Dios celoso. God is a jealous God. Dios es un Dios celoso. God is a jealous Y Dios God. nos pide esto. And He asks De for alguna that. manera. Somehow. Alguien está aquí conmigo despierto. Is someone here awake? De alguna manera, Somehow. Elías está diciendo esto. Elijah is saying this. Elías está diciendo esto. Elijah is saying this. O ese Señor Or is the o Lord es el mundo. or is the world. Entonces Elías vuelve So Elijah returns y se acerca a estos profetas. and he approaches to these Primera de prophets. Reyes 18:23. First of Kings 18:23. Y Elías dice: And Elijah says, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Fíjese aquí, notice this. Elías Elijah dice: ¿dónde están los demás profetas? says, where are the rest of the prophets? Los otros 100 profetas The other 100 que habían prophets estado escondidos en las cuevas that have been hidden in the y caves que habían estado siendo alimentados por Abdías. and that had been fed by Obadiah. ¿Dónde están? Where are they?
Escuche, Listen to this. hoy en día Nowadays, a mí me llama la atención it calls my que attention gente que conoce la palabra that people who know a the veces words, cuestiona lo que nosotros enseñamos sometimes they question what we teach. en alguna área. In some areas, La liberación, deliverance, el orar en lengua, in praying in tongues, que si una persona cae en la presencia del Espíritu people Santo. feeling down in the presence of the Holy Spirit. Entonces yo digo, So I say, ¿dónde quedaron las experiencias espirituales? where were the experiences left? Hay gente que no va a compartir There are people who are not going to share con usted su pensamiento cristiano, the same thought that you have in pero Christianity, usted no puede caudicar. but you cannot finish that. En la historia misma de la humanidad, In the story of humankind, vamos a ver we are going to que hay see gente que va a estar de acuerdo that people that are going to y agree otros que no van a estar de acuerdo. and some others that disagree. En la humanidad In humankind y en el mundo cristiano, and in the Christian world, vamos a ver we are going to see gente que va a recibir el mensaje, people who are going to receive que the lo va a message, creer, who are going to believe que va a it, caminar en el mensaje. who are going to walk under the y otros message, que no. and some others that Lo won't. vemos en la vida de Jesús. We can see it in Jesus' Jesús life. vino a Israel, Jesus came to Israel, vino al pueblo, came to the people, pero muchos dijeron, but many of them said, pero si este Jesús but this es Jesus el hijo de José, is the son of Joseph. ¿quién es este? Who is this? Algunos dijeron, Some people said, fíjese esto, notice here, fíjese lo que le voy a decir. look what I'm going to say. No te bajonees, por así decirlo. Don't decrease, No te tires para abajo don't fade cuando alguien te critique. when someone Tú criticizes. sigue haciendo lo que estás Just haciendo. continue what you are doing. En el Señor, por supuesto. In the Lord, of course. Sigue adelante. Continue A forward. Jesús le dijeron Jesus was told que él sacaba a los demonios that he casted out demons por un espíritu, because of his spirit, no por Jesús, No o sea, be- no por Dios. not because of God. Escuche esto, Listen to this. a Jesús mismo lo rechazaron. Jesus was rejected. Entonces, Elías And Elijah tiene la valentía y la fe has the courage de and the faith enfrentarse a estos hombres. to face this man. Primera de Reyes, First of Kings 18, 24, 25. 18, 24, Y ya vamos 25. viendo el desafío. And let's see the Y challenge. mire lo que pide Elías. Look what Elijah asks for. Denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo prenderé sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros, responderé por medio del fuego. Ese sea Dios. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, más que no pongáis fuego debajo. Está el desafío. There is a challenge. Y Elías habla del fuego. And Elijah speaks about the Yo le voy a fire. enseñar ahora en los 10 minutos que me quedan I'm going to teach you in the 10 minutes that I have sobre left cada uno de estos elementos. about each one of these elements. Elías trae buey, Elijah brings a bull. pone los bueyes cortados en trozos, He cuts them into pieces. entrega un animal a ellos, He gives one bull to them. trae la leña, He brings the firewood. dice que va a venir fuego. He says a fire will come. El fuego The fire era el elemento was the element que Baal tenía para demostrar dominación. that Baal used to demonstrate his power. Elías pone 2 bueyes separados Elijah separates two en el bulls altar in the altar con leña. with good Y fire. el pueblo aprueba todo esto. And the people approves all of that. Ellos pensaban que Baal, They thought that Baal que era un elemento de dominación de Baal, used fire as an element si of lo digo en power. buen chileno, If I say it in good Chilean idiom, era pan comido. it was a piece of cake. Pero esto era fácil. It was easy. Así que era como ganar un partido de fútbol. So it was like winning a match soccer. Pero esto era una cosa fácil. It was very easy to do. Es como que viniera Barcelona It is like Barcelona comes a jugar con un equipo de tercera división de Chile. to play soccer with a soccer team from Y Chile. uno dice, esto está fácil. And you say, this is easy. Esto Barcelona va a ganar. Barcelona is going to win. Esto es pan comido. This is a piece of cake. Baal Baal era el dios del clima was the god of the y weather también el dios de los rayos. and also the god of lightnings. Quiero que entiendan. I want you to Por understand. eso todo esto profético. That is why all of this La is so lluvia, prophetic. The rain, El fuego, the fire, etcétera. etc. Baal era el dios del clima.
Baal was the god of weather y de los rayos. and also of the En lightning. la Biblia In the Bible, nosotros encontramos esto, we can see this, que Satanás that Satan es el príncipe de las potestades del aire. is the prince of powers of the air. ¿Aló? Hello? ¿Le hace razón Baal, Satanás? It makes sense between Baal and Satan. Entonces los rayos So the lightnings se creía que era fuego que provenía del cielo. were thought that they were fire that came from heaven. Los seguidores de Baal The followers of Baal ofrecían a sus hijos offered their en children ritos in rites, y los mataban and they killed their para children Baal. for Baal. Por eso que cuando Elías pide bueyes That is why when Elijah asked for y que lo bulls corten en pedazos, and to cut them in the pieces, para ellos no era nada nuevo. it wasn't new for Se lo them. digo de una manera. I would put it in other words. Estos profetas These prophets están diciendo, are saying, esto es pan comido. this is a piece of cake. Esto lo hacemos todos los días. We do this every day. Entonces veamos lo que ocurre en Primera de Reyes 18, 26, 29. So let's see what happens in 1 Kings 18, 26, 29. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo. Ojo aquí. Pay attention here. Dice que ellos empezaron a invocar a Baal It says they start calling on the name desde of la Baal mañana hasta el mediodía. from the morning till noon. Pensemos que mañana para usted es las 8 de la mañana Let's think that the morning for you is y at 8 mediodía a.m. 12 del día. and midday 12 p.m. Mediodía. Midday. O sea, ellos estuvieron invocando a Baal It means that they were calling on unto por Baal casi 4 horas. for almost 4 hours. ¿Y cómo lo hacían? And how did they do it? Volvamos a la Biblia. Let's go back to the scripture. Baal, respóndenos. Oh, Baal, answer us. Pero no había voz, But there was no voice. ni quien respondiese. No one who answered. Entre tanto, Meanwhile, ellos andaban saltando they jump around cerca del altar, around the altar. el altar que habían hecho. The altar that they had made. Y aconteció que al mediodía And it que happened- Elías se burlaba de ellos. Fíjese, Notice it. ellos estaban, Baal, Baal. 4 horas, no sé qué más. 4 horas For 4 hours. haciendo toda esa locura. They were doing all of that. Y mire la valentía de Elías. And look the courage of Me Elijah. impresiona este profeta. I am so impressed for this prophet. Se burlaba, He was making fun of them. se burlaba de ellos. Ríase. Se burlaba de ellos. He made fun of them. Escuche, Listen to this. diciendo, Saying, y mire que los hacía como agarrar más candela, por así and decirlo. look, they were very angry about it. Y decía, And he said, griten más fuerte en altavoz, shout louder, porque Dios es. because God is. Quizás está meditando Maybe he's meditating, o tiene algún trabajo, or maybe he's working in something, o tal vez va de camino, or maybe Baal is in his way, tal vez está durmiendo. or maybe he's sleeping. Hay que despertarle. You must wake him up. Y la Biblia dice, And the Bible says, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Fíjese, notice this. no solo gritaban más fuerte, They not only screamed sino que louder, se sajaban, but they slashed se themselves. cortaban con cuchillos. They cut themselves with Era knives. tradición para ellos. That was a tradition for them. Y dice la Biblia, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese y ni escuchase. Baal no responde. Baal doesn't answer. Ellos hacen todo ese show. They do all of that, Y pasó el mediodía, and midday passed. más de 4 horas tal vez. More than 4 hours maybe. Los profetas de Baal The prophets of Baal se dan cuenta que no responde. realize that he's not answering. Los dioses paganos The pagan gods, muchas veces many times, hay que hacerle mucho ruido. you have to make a lot of noise O to la them. gente le hace mucho ruido. People make a lot of Le noise to hace them. muchos rituales. They do a lot of rites, Pero ellos no responden but they don't answer como Jesús responde. as Jesus responds. El único que puede cambiar una persona The only one who can change a se llama person Jesús de Nazaret. is called Jesus of Nazareth. Ellos gritan, They shout, ellos se flagelan su cuerpo they cut themselves a dioses falsos. to
false gods. Hoy en día Nowadays, tenemos en nuestra sociedad we have in our society algunos rituales muy similares. very similar rites. En el catolicismo, In Catholicism, en Semana Santa during Easter, o cuando son estas fiestas paganas, on where there's feast la pans, gente se arrastra, people crawl ellos se cortan. and they slash Y themselves sangran. and they bleed. No tenemos que volver al Antiguo Testamento. We don't have to go back to the Old Testament. Dolorosamente, Painfully, hoy lo vemos today we can see porque hay this ignorancia de la palabra. because there is ignorance in the En el word. Islam, In Islam, el día de Ashura, the day of Azura, estos hombres que profesan el islamismo, these men who prophesy Islam, escuche esto, listen to this, ellos también hacen estas cosas. they also do this kind of things. Se lamentan, They greed, se golpean con They- lancetas, they beat with se spears, flagelan they slash themselves hasta sangrar. until they bleed out. La diosa Ashura The goddess Azura y Acera, que es lo mismo, and Azera, that is the same thing, tiene que ver con chiita. has to do with Shita. Y ellos lo hacen en memoria de Husín, And they do it in memorial of Hussein. que es un mártir musulmán del siglo IX. That is a martyr Muslim for century Ellos 9. cantan, They sing, se sacrifican, they sacrifice el themselves, catolicismo, Catholicism, sangran, they bleed, etcétera, etc. pero no hay respuesta. But there is no response. Ceremonias muy ruidosas, Very noisy celebrations. bombos, Drums, bombos, drums, trompetas, trumpets, bailes, dancings, etcétera. etc. Ceremonias muy ruidosas Very noisy que celebrations no hacen nada. that do nothing. Entonces Elías se burla de ellos. So Elijah makes fun of Primera de them. Reyes 18, 30, 35. First of Kings 18, 31, 35. Ellos terminaron de hacer su rito They ended up making the rites y no ocurrió nada. and nothing happened. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y se arregló se arregló al altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, fíjese aquí, Notice here, lo primero que hace Elías the first thing that Elijah did es restaurar el altar. is to restore the altar. La Biblia dice que el altar estaba arruinado. The Bible says that the altar was in Elías ruins. toma 12 piedras en el número de las tribus de Jehová, de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo llenar con 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua a la zanja. Nótese aquí, Notice here, está el buey en pedazos. the bull is cut into Él pieces. restaura lo primero el altar. First, he restores the altar. Antes que traigas un sacrificio, restaura tu relación. Before you bring a sacrifice, restore the Tienes que relationship. restaurar tu altar. You must restore your altar. Entonces Elías tiene el sacrificio, So Elijah has a sacrifice. trae la leña, He brings the wood. está todo, Everything is there. pero hace algo loco otra But he vez. does something very crazy Y again. dice: traigan agua. And he says, bring water. No sé usted, I don't know about you, pero cuando usted va a preparar un asado, but when you are going to prepare a usted barbecue, no puede echarle agua a la carne, you cannot put water in the ni meat. menos le echa agua al carbón, And you cannot put water in the carbon. porque si no, eso nunca va a encender. Otherwise, that would never light up. Entonces Elías manda por 4 veces So Elijah sends for 4 a que times traigan agua, to bring water. y el agua empieza a escurrir, And the water starts flowing. llena la zanja, Fills the trench. llena esa zanja. Fills that trench. Entonces aquí vemos So here we can see símbolos symbols que representan algo. that represent something. Y para ir aquí, And to go into le voy a this, enseñar a usted, I'm going to teach you para ya terminar, to end. qué significa cada una de estas cosas. What is the meaning of each one of these things? Las 12 piedras The 12 stones que prepara Elías that Elijah takes representan las 12 tribus, represent the 12 tribes que también simbolizan that also el symbolize gobierno de Dios. the government of God.
Elías está llamando la atención de Dios. Elijah is calling the attention Sabe of que God. Dios lo va a hacer, He knows that God will do it. pero tiene que seguir en la parte profética. But he has to continue in the Y prophetic part. proféticamente simboliza el gobierno. And prophetically, that symbolizes the Aquí government. sobre este altar, Here, upon this altar, sobre este sacrificio, upon this sacrifice, gobierna Jehová Dios. the Lord of the host governs. Lo segundo que hace él, The second thing that he does, restaura el altar. he repairs the altar. El altar estaba descuidado. The altar was damaged. Jezabel lo había desechado. Jezebel has damaged it. Esto representa la calamidad This represents calamity. espiritual en que estaba el pueblo en aquel The tiempo. spiritual calamity that the people was in those times. Tiempos de finales. End times. Entonces Elías restaura el altar. So Elijah repairs the altar. Lo tercero que trae, The third thing that he 4 brings, barriles de agua. 4 yards of water. Los barriles de agua The yards of water representan el Espíritu de Dios represent the Spirit of que iba a God ser derramado sobre ese altar. that was going to pour out upon that altar. También estos 4 barriles Also, these 4 nos dan yards connotación represent o nos llevan a los 4 evangelios. or take us to the 4 Gospels. Anote, le estoy enseñando. Write it down. I'm teaching you. Estos 4 barriles These 4 yards representan el derramamiento del Espíritu de Dios. represent the outpouring of the presence of God. Esto lo vemos en los 4 evangelios. And we can see this in the 4 Gospels. Usted lo puede hallar en Hechos 2:17. You can find it in Acts 2:17. Ahora viene el buey. Now the bull comes. Es un buey quemado. It's a burnt bull. Este buey This bull proféticamente prophetically representa a Jesucristo. represent Jesus Christ. Jesús, Jesus. recuerde, un buey quemado, Remember, a burnt bull cortado en pedazos. cut into pieces. La Biblia dice The Bible says que Jesús tomó todo el pecado del mundo that Jesus took all the sins of the y llevó world toda la maldad and he carried all evil a la cruz del Calvario. to the cross of the Y Calvary. la Biblia dice And the Bible says que Dios se apartó de él that God separated from en him ese instante in that moment porque todo el pecado del mundo estaba sobre él. because all the sin of the world was upon Entonces him. representa a Cristo So that represents llevando Christ el pecado, carrying the sin, pero también representa la ira de Dios. but also represent the Sobre anger ese of God pecado. upon that sin. Número 4, número No. 5, no sé dónde voy. Number 4, El agua derramada the water poured 3 veces. 3 times. Escuche que el agua fue derramada 3 veces. Listen to this. The water was poured out for 3 times. Representa a Jesucristo, That represent Jesus que él Christ. estuvo 3 días. Because he was for 3 en el days sepulcro. in the tomb. Todo esto es un acto profético All of this is a prophetic que nos act está llevando a Jesús. that is leading us to Jesus. Derramada el agua 3 veces Pouring out the water for 3 times representa a Jesús en el sepulcro, represent Jesus in que the al tomb. tercer día resucitó. That on the 3rd day he Gloria a arose. Dios. Glory to God. La zanja que rodea el altar The trench that surrounds the altar representa a los pueblos de los gentiles. represents the people of the Gentiles. El altar The altar eran los judíos que podían venir, were the Jewish that could come. pero el agua que rodea But the water that surrounds representa a los gentiles. represents the Gentiles. Es decir, usted y yo, It means you and me que íbamos a venir that we would come al altar del Señor to the altar of the a Lord través de Jesucristo. through Jesus Christ. Aló, Hello? esta agua absorbe todo, This water absorbs absorbe everything. y trae a todo. Absorbs and brings everyone. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to God. El holocausto. The Holocaust. Primera de Reyes 18, 36, 40. First of Kings 18:36-40. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca todo este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y lo llevaron Elías al arroyo de Sison, y allí
los degolló. Fíjese aquí, Notice here, lo primero que hace. the first thing that he Recuerde did. que los profetas de Baal Remember that the prophets of Baal, durante 4 horas for 4 hours, estuvieron gritando, they were shouting, haciendo bulla, they were making noise, escándalo. they were making Ahora le scandals. toca a Elías. Now it is the turn Y of Elías Elijah. lo primero que hace, And Elijah, the first thing that he reconoce does, quién es Dios. he recognizes who Antes God que is. vengas a Dios Before you come con to tu God pliego de peticiones, with your prayer, tienes que alabarle por lo que Él es. you must praise him for what he Él is. está diciendo, He is saying, el Dios de Abraham, the God of el Dios Abraham, de Isaac, the God of el Isaac, Dios de the Israel, God of el Israel, Dios de Jacob. the God of Antes Jacob. que vengas con el pliego de peticiones, Before you come with your prayer antes que request, Dios haga el milagro, before God does the recuerda, miracle, remember, adora a Dios. worship God. Dile, Padre, Tell him, te Father, alabo, I te praise you, bendigo I bless por los you milagros que has hecho en mi for vida. the miracles Tú you've done in my eres life. Dios, You are tú God. eres soberano, You are tú sovereign. tienes poder. You have the power. Aleluya. Hallelujah. Alguien está entendiendo. Is someone understanding Y this? dice And he says, que se manifieste que Él es Dios. let it be known that you are God. Y aquí dice algo extraordinario. And something extraordinary happens Y here. Él dice, He says, yo soy tu siervo I am your y servant, todo lo que hago and I have lo done hago por mandato tuyo. all these things El because of que you. hizo llover sobre Chile, The one who made rain el que upon está Chile. haciendo llover y cumpliendo esa palabra The profética. one that is making rain and Es fulfilling the Jehová de prophetic los word ejércitos. is the Lord of the hosts. Yo solo fui un canal, I was only a yo channel. solo fui su siervo, I was only his pero Él servant. se quiere mostrar. But he wants to show himself. ¿Para qué? What for? ¿Cuál es la razón? What's the reason of ¿Por that? qué está todo este sacrificio? What is all of this Elías lo sacrifice there? dice. Elias says it. Esta es la palabra para ahora. This is the word for the now. Para que ellos conozcan, For they to para que know. ellos sepan For they to que know tú eres Dios that you are y para God. que ellos se vuelvan a ti. And for they to Todo lo return que to está you. ocurriendo en la tierra, Everything that's going on the en earth. la nueva era, In the new era. todo lo que va a venir Everything that will es come. para que muchos vuelvan a Dios. Is for many people Para to que se return to vuelvan a God. Dios. For them to return to Ahora God. fíjese esto, Now notice this. Dios es un Dios de amor, God is a God pero of la love. Biblia dice But the Bible que es says fuego that consumidor He is consuming fire. y Él manda And He a sends tomar a todos los profetas falsos to take all the false prophets. y los degolla. And He slaughters Los them. mata. He kills them. Eso va a ocurrir. That's what's going to happen. Tenemos que traer a este mundo We have to bring para to que this no mueran world en el pecado, for them not to die in para que sin. no mueran sirviendo a dioses extraños. For them not to die serving strange Tenemos que gods. traerlos a Dios. We have to bring them to God. Dios es amor, God is pero love. Dios es un justo, But He is es un righteous. Dios justo, He's a righteous fuego God. consumidor. He's a consuming fire. No puede haber amor, There cannot be love. anótelo, Write it down. si no hay justicia. If there is no righteousness, Siempre donde hay amor, always where there is habrá love, justicia. there will be righteousness. Ellos merecían la muerte, They deserve death. habían traído maldad They have brought evil. y su maldad no iba a quedar impune. And their evilness was not going to be without La maldad de los punishment. gobiernos The evil of y government quedará impune. won't be without Dios es punish. Dios. God is God. Fíjese esto, Notice this. termina el sacrificio, The sacrifice ends. viene el fuego, The fire comes. el pueblo se vuelve a Dios. The people returns to God. Primera de Reyes 18, 41, 46. First of King 18, 41, 46. Y dice así, And it says like this. entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Escucha aquí, Listen to this.
qué raro es. It is so weird. Elías está con el rey Elijah is with the king y están comiendo. and they are eating. Pero Elías sabía que venía la señal. But Elijah knew that the sign will Y él come. llama a un sirviente And he calls to a servant para que él vaya y vea for him to go and see y le haga saber que tiene que llover. and let him know that it has to be rain. Y Elías estaba de rodillas And Elijah was on his knees orando. praying. Eso es lo que he estado haciendo. That is what I've been doing. Después del 26 After the he 26th, estado orando I've been y praying. le he dicho a Dios, And I've said to Señor, God, Lord, usted me dijo que dijera, you told me to say usted me this. dijo que le hablara al cielo, You told me to speak to the heaven. traiga la lluvia, Bring the rain. traiga la señal, Bring the sign para que ellos vean for them to que see tú eres Dios, that you are que God, tú eres verdadero, that you are real, que tú eres Jehová, that you are the para Lord, que ellos se vuelvan a ti. for them to return to De la you misma manera que Elías. in the same way that Elijah. Ahora fíjese esto. Now notice this. Veamos los elementos que hay aquí. Let's see the elements that we can see here. El criado primero, First, the farming, que vuelve 7 veces. the servant that comes back from 7 Esto times. representa al Mesías. This represents the Messiah. Este criado ve una nube. This servant sees a cloud, La nube con la lluvia. the cloud and the rain. 7 veces regresa en el séptimo milenio. 7 times represents the Jesús vendrá 7th por millennium. segunda vez. He will come from the second time. Bajo toda lógica de hombres. Under every logic of man, Jesús vendrá otra vez. Jesus will come again. En un día, In one day, en una noche. in one night. No lo sabemos. We don't know it. Pero Cristo viene. But Christ is coming. Los 3 años y medio de sequía The 3 years and a half of drought representan el tiempo de la angustia y la tribulación. represent the time of anguishment and tribulation. El rey Acab The king Ahab representa el anticristo. represent the Y Antichrist. Jezabel, And Jezebel, los falsos the profetas. false prophets, Una figura secundaria, a secondary figure, pero muy influyente. but is very influent, Que tiene religiosos that has religious people del diablo al lado de ella. from the devil around them. Número 3, Number 3, la conversión del pueblo. the conversion of the people. Después que Elías hace este milagro, After Elijah did this miracle, viene la salvación. salvation comes. Escuche esto. Listen to Yo this. creo esto. I believe Y this. creo lo que Dios ha dicho. And I believe what God has Que said. después de toda esta crisis, That after all this crisis, hay un avivamiento que despierta en la tierra. there is a revival that is being awake on Que earth. muchos se van a convertir. That many people will Pero convert. Dios te va a usar a ti y a mí. But God is going to use you and me. Escuche esto. Listen to this. Los cielos se oscurecen. The heavens get grace. Está enseñándonos It is y teaching hablando lo us. que ocurre en Mateo 24, 29. It's talking about what happens in Matthew 24, Que el 29. sol se oscurecerá. That the sun will get dark. No tengo el tiempo, debo terminar. I don't have enough time. I have to finish. La nube del tamaño de la mano de un hombre The cloud of the size of the hand of a man representa represents la venida de Jesús. the coming of Jesus. La Biblia dice The Bible says en Salmo 111, in Psalms 110 verse 1, como la palma de la mano de un hombre, as the palm of the hand of a man, Jesucristo, Jesus Christ, Dios hecho hombre, God made man, vendrá. will come. Veréis al Hijo del Hombre You will see the Son of Man sentado sitting a la diestra de Dios on the right hand of y God, viniendo en la nube del cielo. coming in the clouds of Mateo heaven. 26, 64. Matthew 26, 64. Esta nube This cloud representa represents la venida de Jesús. the coming of Jesus. La lluvia que cae sobre la tierra The rain that falls down upon the earth representa represents el derramamiento the outpouring, más grande the greatest one del Espíritu Santo. of the Holy Spirit.